El último deseo de mi hijo fue destrozado por mi compañero Alfa. La nieve caía silenciosamente mientras cerraba la puerta detrás de mí, y el eco de una casa vacía resonaba más tiempo de lo que debería. Cada rincón aún conservaba rastros de Dustin, sus dibujos en las paredes, el débil sonido de su risa grabado en el silencio. Siempre habíamos sido solo él y yo en esa casa, mientras que Craig, nuestro Alfa, era poco más que un fantasma dentro de ella. No siempre lo había tenido tan claro. Solía tener esperanzas. Tontamente. El último deseo de Dustin para su cumpleaños había sido muy sencillo. Una celebración familiar. Un día, una noche, juntos. Craig, mi compañero, solo accedió después de mucho rogarle. Debería haberlo sabido. Esa noche, no apareció. En su lugar, mi hijo, nuestro hijo, exhaló su último aliento. Solo, salvo por mí, su último deseo, como tantos otros, quedó sin cumplir. Enterré a Dustin sola, entumecida y vacía. Solo después del funeral me di cuenta de la verdad. Mientras encendía velas sobre la tumba de nuestro hijo, Craig estaba con mi hermana Sonia, disfrutando de la serenidad de los lejanos picos nevados, mucho más allá del territorio de la manada. La traición ya no me dolía. Me había acostumbrado a hacer una idea de último momento. Desde el principio, estaba claro por quién latía realmente el corazón de Craig. A pesar de que la diosa de la luna nos unía como compañeros, yo nunca había sido su elección. Sonia lo era. Aún así, me había aferrado. Por Dustin. Ahora, ya no quedaba ninguna razón. Así que hice las maletas. En silencio, sin enfrentamientos. El destino quiso que Craig regresara justo cuando bajaba la maleta por las escaleras. Y no estaba solo. En sus brazos llevaba a Sonia, que reía suavemente con la cabeza apoyada en su cuello. Ella murmuró algo sobre que se sentía mareada y él respondió con ternura, recostándola en el sofá con cuidado, como si fuera a romperse. Al principio ni siquiera se fijó en mí. Cuando finalmente lo hizo, su voz fue seca. Kristen, ¿qué pasa ahora? Sonia asomó la cabeza con una sonrisa suave y apologética. No me encontraba bien. Craig pensó que sería mejor que descansara aquí un rato. Espero que no te importe. Era absurdo. Claro que solo era un poco de mareo, pero para Craig, merecía más atención de la que él me había prestado nunca. Recordé cuando me había atacado un renegado, con sangre corriéndome por el brazo, y le había suplicado que me ayudara. Su respuesta había sido gélida. No es nada grave. No me hagas perder el tiempo. Era Luna, su esposa, su compañera, pero nada de eso importaba. Esa noche, mientras me suplicaba que me quedara, como si acabara de darse cuenta de que existía, lo miré por última vez, y me fui. Verlos juntos me revolvió el estómago. Ver cómo cuidaba de Sonny con tanto cariño y ternura, mientras que en años no se había molestado en preguntar por su propio hijo, desató una furiosa tormenta en mi interior. Alfa, quieres que salga de tu vida, ¿verdad? Muy bien, se acabó lo nuestro. Me voy, dije con la voz temblorosa por la mezcla de rabia y desamor. Nunca me había querido de verdad como compañera. Solo aceptó el vínculo por la presión de nuestras manadas aliadas y las antiguas leyes que obligaban a nuestra unión. Pero en todo ese tiempo, nunca me reconoció a mí ni a la loba que había en mí. Ese abandono había minado mis fuerzas, dejando mi espíritu de loba tan frágil, que sentía que solo la piedra lunar podía curarlo. La piedra de luna era una reliquia familiar legendaria, que se transmitía al primogénito de nuestro linaje. Se decía que poseía un poder inmenso, capaz de curar las heridas más profundas, especialmente el vínculo entre un cambiaformas y su lobo. Yo la poseía, pero hasta ahora no había tenido intención de invocar su poder. La gente me advertía que tal poder conllevaba una gran responsabilidad, y yo temía esa responsabilidad. Craig siempre había asumido que mi dolor provenía de los celos hacia Sonia, sin verme nunca realmente. ¿En serio? Se burló con amargura. ¿Ahora cambias de táctica? Ya no puedes manipularme con Dustin, así que utilizas tu propia persona. Había pasado aproximadamente un año desde que Dustin comenzó a debilitarse. Sus mejillas, antes sonrosadas, se marchitaron. Perdió el apetito e incluso el sanador de la manada. No pudo diagnosticar su enfermedad. Sus venas se oscurecieron de forma antinatural, como si su sangre se hubiera espesado más allá de lo natural. Los desmayos se hicieron frecuentes y, aunque los cambiaformas nos curamos rápidamente de las heridas, él ni siquiera podía sacudirse un simple dolor de cabeza. Durante esos momentos desesperados, intenté contactar con Craig a través de nuestros vínculos mentales, suplicándole que visitara a nuestro hijo, que añoraba la presencia de su padre, pero Craig se negó a venir. Me acusó de utilizar el estado de Dustin para manipularlo y ganarme su simpatía. Después de casi 10 años de vida en común, así era como me tenía. Me sequé las lágrimas y dije con firmeza, cree lo que quieras. Yo he terminado aquí. Empecé a caminar hacia la puerta con mi maleta cuando Sonia de repente dijo, Alfa,
He oído que querías celebrar el cumpleaños de Dustin con la manada. No te lo has perdido para irte a la montaña conmigo, ¿verdad? Kristen está molesta. La voz de Craig se suavizó. No te preocupes. Sé lo que importa. Podemos celebrarlo con ellos en cualquier momento. Pero una vez que se derrita la nieve, esos picos ya no serán los mismos. Me burlé, con una risa más fría que cualquier cuchillo, y seguí tirando de mi maleta hacia la salida. Craig no pareció darse cuenta de mi resistencia y se apresuró a seguirme, agarrándome la muñeca con irritación. Es medianoche. ¿Por qué tienes tanta prisa? Al ver mis ojos rojos e hinchados, dudó. ¿De verdad esa celebración merece todas esas lágrimas? Su mirada, teñida de algo parecido a la lástima, se posó en mí. Déjame despejar mi agenda del mes que viene. Pasaré tiempo con Dustin. Vale, el mes que viene. ¿Qué mes le quedaba a Dustin? Si Craig realmente se preocupara, no haría promesas vacías con tanta ligereza. Le solté la mano. No, gracias. Él se quedó mirando su palma abierta, atónito. Nunca había imaginado que la persona que se aferraba a él con tanta desesperación se apartaría ahora, como si fuera un extraño, intentando recuperar el equilibrio. Dio un paso adelante, pero Sonia lo interceptó, agarrándolo del brazo. Alfa, es culpa mía, aunque sabía que la enfermedad de Dustin no era real. No debería haber competido con un niño por tu atención. Ahora Kristen me odia por eso. ¿Qué? ¿Fingir su enfermedad? Mi mente se quedó en blanco. La incredulidad y la rabia se apoderaron de mí al mismo tiempo. Antes de poder detenerme, mis manos golpearon la mejilla de mi hermana con una fuerte bofetada. El destello de culpa que había aparecido brevemente en el rostro del Alfa desapareció al instante, sustituido por una ira fría y feroz. Instintivamente, se movió para proteger a Sonia detrás de él, entrecerrando los ojos y clavándolos en mí. ¿Qué crees que estás haciendo? Es tu hermana. No presté atención a su arrebato y dirigí mi mirada fría e inquebrantable directamente a Sonia. Cuida tu lenguaje. Independientemente de si compartimos sangre o no, no tienes derecho a faltarle al respeto a mi hijo. El rostro de Sonia se descompuso, herido e inseguro, mientras miraba a Craig, con la voz apenas firme. Alfa, por favor, no dejes que me interponga entre vosotros. Si Kristen no quiere admitir que Dustin está fingiendo estar enfermo, dejaré de sacarlo a colación. Mi corazón latía con fuerza mientras me volvía hacia Craig, con un tono bajo pero firme, cargado con todo el peso de mi determinación. ¿De verdad crees que nuestro hijo también está fingiendo? El silencio de Craig era asfixiante. Sus ojos se movían rápidamente, escudriñando la habitación vacía, como si Dustin fuera a aparecer de repente de la nada, tratando de ocultar la irritación que se colaba en su voz. Craig finalmente preguntó, ¿dónde llevaste a Dustin? No lo siento por ninguna parte. Su duda era profunda. No podía creer que nuestro hijo hubiera estado sufriendo todo este tiempo. Si tan solo tuviera su fuerza, habría convocado a los mejores sanadores para ayudar a Dustin de inmediato. Pero, como Luna, mi poder estaba limitado por las fronteras de nuestra manada y, por la negativa de Craig a reconocerme. Si se hubiera molestado en volver a casa aunque fuera una vez, habría visto la mesa cubierta de medicinas a base de hierbas y la pálida y frágil figura de Dustin tumbado en silencio cerca de ella, pero nunca lo hizo. Recordé el día en que Dustin me dijo que no le quedaba mucho tiempo. Su voz era muy débil, sus ojos reflejaban una verdad demasiado dolorosa para negarla, aunque me aferraba a la esperanza con cada fibra de mi ser. Sabía que tenía razón, dado lo rápido que estaba fallando su salud. El último deseo de Dustin había sido sencillo, celebrar su cumpleaños juntos, como una familia. Impulsada por la desesperación, le supliqué a Craig, incluso arrodillándome en señal de rendición total. Agarré sus pantalones y, con la voz entrecortada, le prometí que sería la última vez que le molestaría. Le dije que estaba lista para dejarle marchar, para liberarle. En ese momento, mi Alfa me miró, con los ojos brillantes por la sorpresa y por algo más que no pude entender. Su voz temblaba, mezclada con incredulidad y un atisbo de felicidad. ¿Hablas en serio? Sí, susurré, cerrando los ojos mientras las lágrimas caían por mis mejillas. Desde el momento en que vi a Craig, lo amé con locura. Fue amor a primera vista, tan obvio que todos a nuestro alrededor lo notaron, incluso antes de comprender que éramos almas gemelas. Mi corazón le pertenecía, había buscado su atención, lo había seguido a todas partes, había hecho todo lo posible por conquistar su corazón, pero, en lugar de corresponderme, Craig llegó a odiarme. Su odio alcanzó su punto álgido cuando, durante la ceremonia de mayoría de edad, se enteró de que yo era su pareja predestinada. Esa revelación no hizo más que aumentar su amargura. Él quería a Sonia a su lado, él deseaba estar con ella. ¿Por qué no me había apartado? ¿Por qué no les había dejado estar juntos? Había sido una tonta al pensar que él podría cambiar de opinión, por mi insistencia. Él tuvo que ver cómo Sonia se marchaba,
con otra manada después de encontrar allí a su verdadera pareja. Mis padres insistieron en que aceptara mi destino y me quedara con Craig. Creían que no había forma de escapar del vínculo, que estábamos destinados a compartir. Así que Craig se vio obligado a casarse conmigo, lo que me convirtió en su luna. Nuestra ceremonia de unión distó mucho de ser alegre. Craig se negó a celebrar una gran fiesta, diciendo que yo no merecía nada más. Años más tarde, cuando Sonia regresó afirmando que su compañero había muerto, me di cuenta de lo inútil que era competir con ella. Mirando atrás, le supliqué una vez más, prometiéndole que le dejaría en paz después de todos estos años. Esa súplica pareció romper la última barrera. Accedió solo porque quería deshacerse de mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no había pasado ni un solo momento con Dustin? ¿Por qué rompió su promesa? Una cosa es que no me quiera, pero Dustin también es su hijo. ¿Cómo podía ser tan cruel con él? Miré a Craig con una profunda y punzante sensación de decepción, que me carcomía por dentro. Hubo un tiempo en el que admiraba cada línea y cada curva de su rostro, pensando que era una obra maestra hecha realidad. Ahora, verlo solo me llenaba de repulsión y amargura. Justo cuando Craig estaba a punto de hablar, Sonia interrumpió, con voz fingidamente dolorida y melodramática. Alfa, me siento mareada otra vez y me arden las mejillas. ¿Puedes comprobar si están hinchadas? Craig dirigió inmediatamente su atención hacia ella, con auténtica preocupación en los ojos. Sonia no perdió tiempo y se derrumbó dramáticamente en sus brazos con un profundo suspiro. La huella que había dejado en su mejilla era un testimonio vívido de la rabia que había desatado. Las lágrimas brillaban en los ojos de Sonia, y el alfa se la secó con ternura con un toque suave que me resultaba demasiado familiar. Recordé una vez en que él me había mostrado la misma bondad, cuando éramos más jóvenes. Él me habría ayudado a levantarme si hubiera tropezado y me habría consolado de la misma manera. Pero ahora, esos momentos de calidez no parecían más que recuerdos lejanos. Su rostro se endureció de repente, transformándose en algo escalofriante y despiadado. Kristen, pide perdón a tu hermana. Levanté la barbilla desafiante, mirándolo a los ojos, sin vacilar en mi postura. No, la sorpresa de Craig era evidente. Sus cejas se levantaron en señal de asombro ante mi audaz negativa. En el pasado, cuando él no sentía más que desprecio por mí, yo andaba con cuidado a su alrededor. Desesperaba por ganarme aunque fuera una pizca de su aprobación. A pesar de la profundidad de mis sentimientos por él, nunca parecía ser suficiente, especialmente con Sonia siempre presente. Mirando atrás, el odio de Sonia hacia mí había sido evidente desde el principio. Desde la infancia me resentía por ser mejor, más capaz. Un resentimiento que solo se hizo más fuerte cuando me confiaron la piedra de la luna, una reliquia que ella había codiciado durante años. Cuando se enteró de mis sentimientos por el Alpha Craig, empezó deliberadamente a competir por su atención, fingiendo afecto. Pero nunca esperé que regresara a Monrich tras la muerte de su compañero predestinado y causara aún más caos en mi vida. La sorpresa de Craig duró solo unos segundos antes de que se recostara en el sofá, todavía acunando a mi hermana de forma protectora. Su voz atravesó el espeso silencio, aguda y autoritaria. Kristen, no me presiones. De repente, los lobos guardianes, convocados por la orden mental de Craig, aparecieron y me impidieron marcharme. Su presencia era severa, fría y autoritaria mientras me escoltaban de vuelta para enfrentarme a Craig y Sonia. Craig se reclinó en el sofá con naturalidad, pero la tensión en la habitación era asfixiante. Me miró con una expresión distante, casi aburrida. Pídele perdón a Sonia. La sonrisa de Sonia era una mezcla de satisfacción engreída y desafío silencioso. Se volvió hacia mi compañero y le habló en voz baja y dulce. No pasa nada. Alfa. Kristen no quería decir lo que ha dicho. Los ojos de Craig se llenaron de lástima al mirarla. Eres demasiado amable, aunque siempre has sido buena con ella. Nunca te ha aceptado como hermana. Luego, su mirada se volvió fría al fijarse en mí. Cualquiera que le haga daño a Sonia lo pagará caro. Su intención era clara. Quería que yo sufriera. Hizo una señal a los guardias, que se adelantaron y me obligaron a arrodillarme, mientras inclinaba la cabeza en señal de sumisión. Los labios de Craig se curvaron en una sonrisa satisfecha. Casi cruel. Uno de los guardias levantó la mano, listo para golpearme, pero Sonia intervino en ese momento. Alfa, ella sigue siendo mi hermana. Me preocupa que los guardias puedan hacerle mucho daño. Si alguien debe castigarla, esa soy yo. Craig asintió con aprobación. Sonia levantó la mano y me dio 2 bofetadas en la mejilla, clavándome las uñas en la piel y dejándome marcas agudas y ardientes. Miró a Craig, en conflicto. Alfa, he hecho daño a Kristen. ¿Qué debo hacer ahora? La respuesta de Craig fue fría y despectiva. Se lo merecía. Eres demasiado blanda, preocupándote por ella después de que te haya hecho daño primero. Los guardias finalmente dieron un paso atrás, soltándome, y yo me desplomé torpemente en el suelo.
La mirada de Craig seguía fría e implacable mientras me miraba. Le debes una disculpa a Sonia. ¿Debo una disculpa? Sonia fue quien insultó a mi hijo, acusando a mi bebé de mentir. Dustin nunca engañaría a nadie. Sin embargo, este alfa sin valor siempre se ponía de su lado, sin importarle la verdad. Lo miré con ira, con la voz cargada de resentimiento amargo. Ni en tus sueños más locos. Te odio. Alfa, grité, con las palabras desgarrándome la garganta, mientras fijaba mi mirada en el alfa Craig. No quedaba ni una pizca de afecto, solo un odio furioso y ardiente que bullía bajo la superficie. Frunció el ceño, claramente inquieto por la intensidad de mi mirada. Kristen, dijo, tratando de parecer tranquilo y razonable, haz lo que te digo y tendrás lo que quieras. Podemos celebrar el cumpleaños de tu hijo, tal y como deseabas. Pero sus palabras sonaban huecas, amargas y burlonas. ¿Qué sentido tenía celebrar ahora que Dustin ya no estaba? Mi compañero ya había dejado claras sus prioridades. Son Jack era lo primero, mientras que nuestro hijo era relegado a un segundo plano. Todos en la manada lo sabían. Craig siempre había favorecido la presencia de mi hermana, en todos los banquetes y eventos públicos, dejándome sola y sin respeto en mi papel de Luna de Monrich. Ahora, con Dustin muerto, Craig estaba utilizando la promesa de una celebración de cumpleaños como herramienta manipuladora para doblegarme a su voluntad. Era una táctica cruel y repugnante. Jugar con mi dolor solo para obligarme a volver a estar bajo su control. Luché con todas mis fuerzas para que la angustia no se reflejara en mi rostro mientras lo miraba sin pestañear. No hace falta. Alfa, se acabó. Me voy de este lugar, de la pesadilla en la que querías atraparme. Disfruta de tu pequeño mundo perfecto con Sonia. La reacción de Craig demostró que no podía creer lo que estaba diciendo. Una mueca de desprecio torció sus labios. ¿Qué? ¿No vas a venir conmigo? Fingiendo que todavía me necesitas para cuidar de tu hijo, su voz resumaba desdén, un tono al que estaba muy acostumbrada. Antes de que pudiera responder, Sonia intervino con voz fingidamente inocente. Kristen, no le mientas a nuestro alfa. Si Dustin realmente se estuviera muriendo, ¿por qué estarías aquí sola? Eso fue la gota que colmó el vaso. No pude contenerme más. Cállate, no tienes derecho a hablar de mi hijo. La expresión de Sonia cambió al instante. Una mezcla de dolor herido y satisfacción presumida cruzó su rostro. Está bien, no volveré a mencionarlo. No te enfades conmigo, Kristen. Craig observó mi feroz ira hacia Sonia con evidente irritación. Soltó una risa fría y divertida. Luego sacó su teléfono y marcó el número de Beta Yuriel, para asegurarse de que yo captara cada palabra. Puso la llamada en modo altavoz. Beta Yuriel, ordenó Craig con tono severo y autoritario. Averigua dónde está mi hijo. Tráemelo. Me miró con una sonrisa de satisfacción, como si convocar a Dustin fuera a demostrar de alguna manera que aún tenía poder sobre mí. Forcé una sonrisa amarga y cansada, abrumada por la desesperanza de mi situación. Entonces, la voz vacilante de Beta Yuriel se escuchó a través del altavoz, temblorosa pero clara. Alfa, Dustin falleció hace unos días. Ocurrió el día después de que abandonaras el territorio con Sonia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. El rostro de Craig se descompuso, y la sonrisa de satisfacción fue sustituida por un silencio atónito. Por un momento, la habitación se envolvió en un silencio incómodo, con el peso de la muerte de Dustin pendiendo pesadamente entre nosotros. A medida que la realidad de la situación se asentaba, los ojos de Craig se encontraron con los míos, y un destello de culpa, tal vez genuina, tal vez fugaz, cruzó su rostro. Pero para mí era demasiado poco, demasiado tarde. La muerte de Dustin nunca podría deshacerse, ni tampoco el daño infligido por aquellos que deberían haberlo cuidado más. No esperé más reacciones por su parte, ni siquiera me importó si me llamaba con voz débil. Lo único que me importaba era salir de ese agujero. Nunca miraría atrás. Apreté con fuerza mi maleta, decidida a dejar atrás la manada de Monrich. No tenía intención de volver, aunque Craig sintiera de repente remordimientos por su negligencia. Era demasiado tarde, su elección estaba clara, Sonia antes que Dustin, y su decisión de no preocuparse era definitiva. El territorio de Monrich se extendía ante mí, su paisaje familiar ahora teñido de una sensación de irrevocabilidad. Miradas curiosas se posaron en mí, pero no les presté atención. ¿Por qué iba a importarme? Todos aquí me faltaban al respeto abiertamente a mí y a mi hijo. Justo cuando llegué al límite, una repentina ráfaga de viento me atravesó, helándome hasta los huesos. Miré a mi alrededor, con el corazón latiendo con fuerza, y allí estaba ella, Sonia, en su forma de loba, con su elegante pelaje gris brillando bajo la luz de la luna. A su lado había una figura envuelta en una túnica, una bruja cuya presencia me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. La confusión nubló mi mente. ¿Qué hacían allí? Sonia recuperó su forma humana al acercarse, con una expresión de fría determinación.
La bruja permaneció en silencio, con la mirada fija en mí con una intensidad curiosa. Kristen, dijo Sonia con voz aguda y tono exigente, entrega la piedra de la luna. La miré fijamente. Mi negativa fue inmediata y rotunda. No, nunca te la daré. Sus ojos se entrecerraron y una oscura satisfacción pareció cruzar su rostro. Estás cometiendo un error. ¿Sabes siquiera por qué murió tu hijo? Se me cortó la respiración. Había estado tratando de mantener a raya el dolor, pero las palabras de Sonia golpearon el centro de mi ansiedad. ¿De qué estás hablando? Sonia se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Realmente confiabas en el sanador de la manada, ¿verdad? Al que yo pagué. Sentí una oleada de miedo y rabia. ¿Qué hiciste? Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Pagué a los Omega de la casa de la manada para que pusieran una gota de acónito en la comida de Dustin. Cada dosis lo debilitaba más, envenenándolo lentamente. Me quedé paralizada. Mi mente se aceleraba para dar sentido a su confesión. ¿Tú mataste a mi hijo? Sus ojos brillaban con una oscura satisfacción. Sí, yo lo hice. Mis rodillas temblaban y sentí como todo mi cuerpo se debilitaba. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te hizo Dustin? ¿Por qué? Para volver contigo. Siempre eres el puto favorito. Siempre consigues lo que quieres. Incluso la piedra lunar que siempre he deseado. Sabes que podría matarte, pero solo tú sabías dónde estaba escondida la piedra lunar. Necesitaba asegurarme de que me la entregarías. La rabia que surgió dentro de mí fue abrumadora. Una ola de furia que nubló mi visión y me dejó temblando. Mis manos se cerraron en puños. Los nudillos blancos. Monstruo, ¿cómo has podido hacer esto? Era solo un niño. La mirada de Sonia seguía fría, sin arrepentimiento. Hice lo que tenía que hacer. Ahora, dame la piedra lunar o más gente sufrirá. Apenas podía contener la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. La esencia misma de la muerte de mi hijo se había convertido en un complot oscuro y malicioso. Y la actitud fría y distante de Sonia no hacía más que avivar mi ira. Nunca la conseguirás de mí, ni ahora ni nunca. La bruja que estaba junto a Sonia dio un paso adelante, y su presencia añadió un peso siniestro a la escena. Podía sentir su poder crepitando en el aire, pero mi determinación era inquebrantable. La expresión de Sonia se oscureció, y una sombra de rabia cruzó sus rasgos. Estás cometiendo un grave error. Apreté la mandíbula. No, tú eres la que está cometiendo un grave error. Joder. El peso de mi dolor y mi furia era insoportable, un torbellino de emociones que parecía consumirme por completo, mientras las crueles palabras de Sonia resonaban en mi mente. Algo profundo dentro de mí se agitó, un poder dormido, antiguo y poderoso, oculto en la piedra lunar que siempre había estado disfrazada como mi anillo de compromiso. Nunca había comprendido del todo su significado hasta ese momento, pero en mi momento de mayor desesperación, sentí su llamada, instándome a aceptarlo. Alargué la mano hacia el anillo y sentí su calor impregnar mis dedos mientras lo sostenía cerca de mí. La magia de la piedra lunar se apoderó de mí y el mundo a mi alrededor pareció brillar con una nueva e intensa claridad. Mi transformación fue rápida y dolorosa, un proceso tan agonizante como estimulante. Mi cuerpo se transformó y se retorció hasta adoptar la forma de un lobo, y el poder de la piedra lunar se convirtió en parte integral de mi ser. Mi forma de lobo era magnífica y feroz. Su pelaje era de un azul profundo como la medianoche que brillaba como el cielo nocturno, salpicado de motas plateadas que centelleaban con cada movimiento. Sus ojos brillaban con una luz feroz y sobrenatural, una mezcla inquietantemente bella de plata lunar y gris tormentoso. Podía sentir la fuerza recorriendo mis músculos, los sentidos agudizados que agudizaban mi percepción de cada sonido, olor y movimiento. La piedra lunar me había concedido el control sobre mis transformaciones, permitiéndome cambiar a voluntad y aprovechar el poder bruto que fluía dentro de mí, mientras me enfrentaba a Sonia y a la bruja. Mi corazón latía con un renovado sentido de propósito. Sonia ya se había transformado en loba, con el pelaje de un gris apagado que parecía casi enfermizo. Sus ojos, antes tan calculadores y fríos, ahora brillaban con astucia mientras me miraba. La bruja estaba a su lado, con sus túnicas oscuras ondeando mientras preparaba sus hechizos oscuros. Sonia soltó un gruñido bajo y amenazador, y yo respondí de la misma manera, con un rugido atronador que resonó en la noche. La batalla comenzó con una furia que igualaba la tormenta que se desataba en mi interior. Mi fuerza me permitía moverme con una velocidad y agilidad que superaban todo lo que había conocido hasta entonces. Cada zarpada de mis garras, cada mordisco de mis mandíbulas, estaba impregnado del poder bruto de la piedra lunar, y la forma de loba gris de Sonia luchaba por seguirme el ritmo. Te arrepentirás de todo, me aseguraré de ello, a pesar de mi ventaja. La bruja demostró ser una oponente formidable. Sus conjuros llenaban el aire de una energía oscura y crepitante, y yo podía sentir sus intentos por contrarrestar mi poder. Esquivé y zigzagueé entre sus hechizos, con mis sentidos agudizados,
alerta a cualquier amenaza. Sonia se abalanzó sobre mí, mostrando los colmillos, pero yo respondí a su agresividad con una feroz determinación. La batalla continuó, un choque entre dos fuerzas poderosas. La forma de lobo de Sonia era implacable, pero mi control sobre la piedra lunar me permitía anticipar sus movimientos y golpear con precisión y fuerza. La bruja continuó con su oscuro trabajo, con los ojos brillando con intención malévola mientras cantaba en un idioma que no reconocía. Joder, gruñí. En un momento de distracción, sentí un dolor repentino y agudo, una sensación desgarradora que parecía atravesar el centro de mi ser. Bajé la vista y vi que el hechizo de la bruja había agrietado la piedra lunar, cuyo poder se escapaba en un destello brillante y doloroso. Sonia aprovechó la oportunidad y su forma de loba gris se abalanzó hacia adelante, con un gruñido victorioso, con un movimiento rápido y decisivo. Sonia agarró un trozo de la piedra lunar, aproximadamente una cuarta parte, y absorbió el poder que le quedaba. Maldita sí, tengo que escapar. Sonia consiguió una cuarta parte de la piedra lunar con la ayuda de la bruja. No sabía cómo lo habían hecho, pero sabía que el hechizo era muy poderoso. Era como si hubiera estado esperando este momento. Los restos destrozados de la piedra lunar brillaban siniestramente a la luz de la luna mientras huía por el bosque, con el corazón latiéndome con fuerza al darme cuenta de que había caído en su trampa. Mi pecho se agitaba con cada respiración entrecortada. Cada inhalación era un doloroso recordatorio de las heridas que me ralentizaban. El bosque a mi alrededor era una mezcla de sombras y sonidos débiles e inquietantes. Cada crujido de una ramita o susurro de las hojas parecía amplificado en mi estado de alerta. La batalla con Sonia había sido feroz, alimentada por mi ira y el poder restante de la piedra lunar. Lo intenté con todas mis fuerzas, a pesar de que la piedra lunar estaba agrietada. Pero el poder era inestable y no sabía cómo utilizarlo cuando estaba tan dañado. Pero a medida que avanzaba la lucha, quedó claro que el objetivo de Sonia no era simplemente derrotarme, sino quitarme toda la piedra lunar. Ella había orquestado todo el enfrentamiento, utilizando mi rabia para conseguir lo que quería. Me provocó utilizando la muerte de mi hijo. Me provocó utilizando la muerte de mi hijo. Sabía que no había forma de que le dijera dónde estaba. Sabía que nunca la utilizaría a menos que ocurriera algo tan terrible como la muerte de mi hijo. Su siniestro plan había tenido éxito, dejándome con nada más que un tercio de los fragmentos de la que fuera una poderosa gema y una fuerza que se deterioraba rápidamente. Mierda, gruñí mientras huía. Sabía que todavía me perseguían, pero, afortunadamente, logré escapar porque la piedra lunar que tenía era más grande que la que tenía Sonia. Con cada paso, el dolor en mi costado se intensificaba. La sangre empapaba el pelaje de mi forma de lobo, y el frío del aire nocturno solo exacerbaba el dolor. Tropezaba con raíces y rocas, luchando por mantener el equilibrio. Mis sentidos, antes agudos y receptivos, se iban embotando con cada momento que pasaba. El poder de la piedra lunar estaba disminuyendo, al igual que mi capacidad para curarme. Las heridas infligidas durante la batalla parecían latir con energía propia, resistiéndose a cualquier intento de autocuración. Sonia me atacó cuando tenía un cuarto de la piedra lunar en la mano. Esa debía de ser la razón por la que no podía curarme. La piedra lunar restante podía curarme, pero mi cuerpo ya se había debilitado hasta el punto de que no podía utilizar su poder. Mientras corría, mi mente se aceleraba con pensamientos de venganza. Tenía que hacerla pagar por lo que había hecho, pero con cada paso, la realidad de mi estado de debilidad era innegable. Tenía que escapar antes de que Sonia y su aliada bruja me alcanzaran y me mataran como hicieron con Dustin. Me estaba acercando al borde del corazón del bosque cuando, de repente, mi forma de lobo comenzó a transformarse lentamente en mi forma humana. Mientras avanzaba, mi visión comenzó a nublarse. El suelo debajo de mí parecía inclinarse y mi respiración se volvió entrecortada y dolorosa. Mis piernas se volvían cada vez más pesadas, como si el bosque mismo conspirara para impedir mi huida. Mis fuerzas se agotaban y sentía que perdía el conocimiento. Justo cuando alcancé el árbol más cercano para apoyarme, una poderosa ola de mareo me abrumó. Sentí que mis piernas se doblaban debajo de mí, antes de desplomarme y antes de que la oscuridad me envolviera por completo. Sentí un par de brazos fuertes envolverme y levantarme con un agarre suave pero firme. El calor del abrazo contrastaba fuertemente con el frío y el dolor que había estado soportando. «Aguanta», susurró una voz profunda y tranquilizadora cerca de mi oído. Intenté responder, expresar mi gratitud o identificar a mi Salvador, pero mi voz me falló. Mi visión se nubló y la reconfortante presencia de mi Salvador fue lo último que sentí antes de perder el conocimiento. Desperté con el suave susurro de la tela y el calor de una manta gruesa y suave que envolvía mi cuerpo. La habitación estaba tenuemente iluminada por unas pocas velas parpadeantes, cuya luz proyectaba largas sombras que bailaban por las paredes. Mi cabeza palpitaba con los restos del dolor, y el mundo a mi alrededor me parecía extrañamente sereno.
muy alejado del caos del bosque y de la batalla de la que había escapado por los pelos. Cuando mi visión se aclaró, vi a un hombre de pie al pie de la cama, cuya presencia exigía atención inmediata. Era extraordinariamente guapo, con una mandíbula fuerte y pómulos altos, que delataban un linaje impregnado de poder y prestigio. Sus ojos eran de un tono plateado penetrante, agudos e intensos, como si pudieran ver directamente a través de tu alma. Su cabello, oscuro y ondulado, enmarcaba perfectamente su rostro, lo que aumentaba el aura de dominio que irradiaba. Se mantenía erguido y seguro. Cada centímetro de su cuerpo exudaba la autoridad de un líder. Bien, estás despierta, dijo con voz grave y suave, con un tono de autoridad imposible de ignorar. Intenté incorporarme, pero una oleada de mareo me invadió, obligándome a permanecer inmóvil. ¿Dónde estoy?, logré preguntar, con voz débil pero firme. Estás en la enfermería de la manada Ravencrest, respondió, sin apartar la mirada de mí. Soy el Alpha Spencer Nightshade. Te encontré en el bosque y te traje aquí mientras cazaba. Estabas en muy mal estado, Ravencrest. Solo el nombre tenía peso y yo conocía bien su reputación. La manada Ravencrest era la rival de la manada Monrich, conocida por su inmensa riqueza y poder. Aunque eran enemigos, no pude evitar sentir una punzada de gratitud. Gracias, Alpha Spencer, dije con sinceridad, tratando de disipar la persistente neblina de dolor. No esperaba encontrarme aquí, pero agradezco tu ayuda, asintió secamente, con expresión impasible. Hice lo que debía. No estabas en condiciones de valerte por ti misma. El sanador ha estado trabajando contigo todo el día. Debes permanecer aquí hasta que te recuperes por completo. Lo entiendo, dije, aunque mi mente ya estaba acelerada con pensamientos de fuga. Soy Kristen. Soy la luna de la manada Monrich. Los ojos de Spencer se entrecerraron ligeramente. Monrich, dices. Su tono tenía un toque de sorpresa, aunque rápidamente lo disimuló con su habitual actitud fría. ¿Por qué estabas huyendo? Sonreí con amargura y respondí con significado. Digamos que, me traicionaron. Los días que pasé en el territorio de la manada Ravencrest me parecieron un extraño y surrealista respiro del caos que había consumido mi vida. Me había acostumbrado a la tranquilidad del entorno y al cuidado de su sanador. Pero, en el fondo, la urgencia de mi situación nunca me abandonó. Sabía que tenía que marcharme pronto. Una tarde, mientras la luz del atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, Alpha Spencer me visitó en la enfermería. Su presencia era imponente. Creo que te debo una explicación, comencé, con la voz ligeramente temblorosa mientras lo miraba. Has sido amable incluso sabiendo que soy de la manada Monrich. Al fin y al cabo, somos rivales. Spencer se sentó en una silla, con los ojos fijos en mí con curiosidad. Adelante, te escucho. Respiré hondo y reuní mis pensamientos. Me llamo Kristen. Como ya sabes, era la luna de la manada Monrich, mi compañero. Me detuve, sintiendo mi conexión con el Alpha Craig en lo más profundo de mi ser. Pero había una cosa de la que me había dado cuenta desde que llegué aquí. Ya no estábamos conectados por ningún vínculo. Ocurrió cuando utilicé el poder de la piedra lunar. Para poder curar a mi lobo, la piedra lunar tuvo que cortar todo lo que estaba causando el sufrimiento de mi lobo. Fingí toser antes de continuar. Alpha Craig, mi antiguo compañero, nunca me quiso de verdad. Se vio obligado a unirse a mí por las alianzas de la manada, y siempre estuvo claro que prefería a mi hermana, Sonia, antes que a mí. Al oír eso, el Alpha Spencer frunció el ceño con interés y se inclinó ligeramente. Sonia, mi hermana, continué, con la voz cargada de emoción. Sonia siempre me ha odiado, especialmente desde que fui elegida para heredar la piedra lunar, un antiguo artefacto de inmenso poder en nuestra familia. Ella lo consideraba suyo y los celos crecieron con el tiempo. La ira y el dolor en mi voz eran palpables. Mi conexión con mi lobo se debilitó, con los años debido al abandono de mi antigua compañera. Y cuando mi hijo, Dustin, enfermó, el Alpha Craig no mostró ninguna preocupación. El hombre que tenía delante no dijo nada. Su mirada permaneció fija, animándome a continuar. El Alpha Craig nunca se preocupó por mí ni por mi hijo. Y cuando Dustin falleció, ¿fue el golpe definitivo? Los ojos de Spencer se suavizaron con simpatía al oír la muerte de mi hijo, y pude ver lástima en su mirada. La traición de Sonia fue lo peor, dije con la voz quebrada. Ella reveló que había envenenado a Dustin con acónito, que su rencor hacia mí y su deseo de tener la piedra de la luna la llevaron a atacar a mi hijo. Apreté la mandíbula mientras continuaba. Mientras tanto, el Alfa me dejó contárselo todo. Le hablé de la traición de Sonia, del constante abandono del Alpha Craig, del dolor de mi hijo, de todo. No sabía por qué. Debía de ser porque era mi salvador y no me había mostrado más que bondad. Pero fui capaz de contárselo todo sin sentir miedo. Le conté la pelea que había tenido con Sonia. Le hablé de la bruja y del poderoso hechizo que había utilizado y
lo más importante, le revelé al Alpha Spencer la existencia de la piedra lunar. En el fondo, sabía que él no desearía algo así, porque era lo suficientemente poderoso. ¡Qué mierda!, murmuró. Sus ojos se agudizaron, como si recordara algo. Asentí con la cabeza, consciente de la gravedad de la situación. Intenté defenderme, pero el plan de Sonia estaba demasiado bien orquestado. Sabía que tenía que salir de allí antes de que pudiera llevarse el resto de la piedra lunar. Por eso acabé aquí, herida y desesperada. Suspiré y le sonreí. Te lo agradezco, Alpha Spencer, le dije en voz baja. No sé qué habría pasado si no me hubieras encontrado. Se acercó más, lo que hizo que mis ojos se agrandaran. No sabía qué estaba pensando, pero el nerviosismo me invadió por completo cuando se inclinó aún más, haciéndome contener la respiración. ¿Quieres matarlos a todos?, susurró, tentándome a decir que sí, pero mantuve la boca cerrada. ¿Por qué? Verás. Le guardo un profundo rencor a Monrich. No te imaginas lo feliz que sería si esos hijos de puta cayeran en la desesperación. ¿Rencor? Fruncí el ceño y sentí que todo mi cuerpo temblaba al oír sus palabras. Hablaba en serio. Sabía que hablaba muy en serio. Sabía que Monrich y Ravencrest eran enemigos desde hacía mucho tiempo, pero su ira parecía muy arraigada. ¿Qué te hizo la manada de Monrich?, logré preguntar a pesar de que aún podía sentir su respiración pesada en mi oreja derecha y mi mejilla. Afortunadamente, se apartó y me miró con total seriedad. Después de eso, pude respirar correctamente. Tengo mis propias razones para querer acabar con Monrich. Comenzó. Mi compañera fue asesinada en una emboscada por la manada del Alpha Quake. Ella estaba fuera de nuestro territorio cuando ocurrió, y fue un ataque calculado para debilitarnos porque saben perfectamente que mi única debilidad es mi compañera. He estado esperando el momento adecuado para vengarme. Sentí una punzada de compasión por él. Solo imaginar el dolor de perder a mi compañera era suficiente para matarme también. En algunos casos, la muerte de la pareja provocaba que otros enloquecieran. El dolor agudo y desgarrador era suficiente para torturar a los de nuestra especie. ¿Por qué? ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté, esta vez mirándole directamente a los ojos. Él sonrió con aire burlón. Hagámosles pagar. Únete a mí, Kristen. Con tu conocimiento de Monrich y sus debilidades, y mi experiencia y recursos, podríamos hacerles pagar por lo que han hecho. Los días de recuperación en el territorio de la manada Ravencrest se convirtieron rápidamente en días de planificación y preparación. Mi alianza con el Alpha Spencer Nightshade se profundizó a medida que uníamos nuestras fuerzas y estrategias contra Monrich. La carga de mi pasado y el peso de la muerte de mi hijo se fusionaron con la venganza de Spencer, impulsándonos a ambos hacia un objetivo único y devastador. La venganza. El Alpha Spencer y yo pasábamos horas cada día en intensas sesiones de estrategia. Estudiábamos mapas del territorio de Monrich, discutiendo posibles puntos de emboscada y puntos débiles. Monrich es fuerte, pero no tanto como mi manada, dijo Spencer una noche mientras estudiábamos un mapa en su oficina. Sus ojos agudos trazaban las líneas del territorio de la manada, con intensa concentración. Pero tienen puntos débiles, asentí, sintiendo el aguijón de los recuerdos al mirar los lugares donde la crueldad de Craig había sido más evidente. Pero el poder de Sonia es ahora un comodín. No podemos subestimarla, sobre todo porque tiene una cuarta parte de la piedra de la luna. La expresión de Spencer se endureció. Y tú todavía tienes una parte mayor. Tenemos que asegurarnos de que estás en tu máximo nivel de fuerza. Tenía razón. A pesar de que el poder de la piedra lunar se había visto mermado por el robo de Sonia, la mía seguía siendo mayor y más poderosa. Desde entonces, mi entrenamiento se ha vuelto más riguroso. Cada día, trabajaba con los guerreros y sanadores más hábiles de la manada Ravencrest, para aprovechar la energía restante de la piedra lunar, centrándome en controlar mis transformaciones y canalizar el poder hacia el combate. Una mañana, mientras el sol se asomaba a través del denso dosel del bosque, me encontraba en el campo de entrenamiento, practicando mis transformaciones entre la forma humana y la de lobo. La luz de la piedra lunar latía bajo mi piel, guiándome mientras entrenaba. Podía sentir el poder fluyendo a través de mí, amplificando mi fuerza y mis sentidos. Alpha Spencer observaba desde un lado, su presencia acaparando la atención de todos. Como de costumbre, estás haciendo excelentes progresos, gritó. Cuanto más entrenes, más control tendrás. Recuperé el aliento y asentí con la cabeza, secándome el sudor de la frente. Me aseguraré de matarlos. Por eso estoy trabajando tan duro, ojo por ojo. La manada Ravencrest, liderada por la autoridad de Spencer, se preparaba para la guerra. Spencer movilizó a sus guerreros, asegurándose de que estuvieran equipados y entrenados para la batalla que se avecinaba. Su liderazgo era preciso, impulsado tanto por la pérdida personal como por la necesidad de vengar la muerte de su antigua compañera. A medida que pasaban los días, el plan tomaba forma. La manada Ravencrest estaba lista,
Habíamos trazado nuestra estrategia de emboscada, posicionado nuestras fuerzas y sincronizado nuestros planes de ataque. La noche antes del asalto, revisamos todos los detalles por última vez, asegurándonos de que se hubieran tenido en cuenta todas las contingencias. Nos están atacando. Llamad al Alfa inmediatamente. Es la manada Ravencrest. El amanecer de la tan esperada batalla finalmente se abrió paso en el horizonte, proyectando una luz pálida sobre los territorios de Ravencrest y Monreach. El campo entre las dos manadas se convirtió en un campo de batalla de venganza y poder. Mi corazón latía con miedo mientras estaba de pie junto al Alpha Spencer. La manada Monreach se reunió a su lado con rostros severos y enfadados. La imponente figura de Craig destacaba entre ellos, con la mirada fija, llena de ira e incredulidad, mientras me clavaba los ojos. Su presencia era un escalofriante recordatorio de las traiciones del pasado y del dolor que nos había infligido a mí y a mi hijo. Kristen, gritó Craig con voz atronadora, que atravesó el campo como un cuchillo. ¿Por qué has traicionado así a tu propia manada? ¿Has olvidado todo lo que teníamos? Sostuve su mirada, con voz firme a pesar de la confusión que sentía en mi interior. No he olvidado nada. Alfa, recuerdo cómo abandonaste a tu propia familia. Recuerdo cómo dejaste que Sonia te manipulase. Recuerdo a Dustin. Y recuerdo lo que le hiciste. Al oír esas palabras, el rostro del Alpha Craig se contorsionó de ira. Esto ya no tiene nada que ver con Dustin. Se trata de que has cometido un error del que te arrepentirás toda tu vida. ¿Crees que este Alpha, Spencer Nitzade, te salvará? Ni de coña. Estás cegado por el dolor y buscas venganza. Spencer dio un paso adelante, con los ojos ardiendo con una intensidad feroz. Basta de charla, Craig. Has tenido tu oportunidad. Estamos aquí para zanjar esto de una vez por todas. La tensión entre los dos alfas era evidente. La furia de Craig estalló y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras cargaba contra Spencer. Sin dudarlo, el alfa Spencer corrió tras él y el choque entre ambos se convirtió en un torbellino de fuerza. Los dos líderes colisionaron con una fuerza que sacudió el suelo y sus rugidos de batalla resonaron por todo el campo. Mientras tanto, comenzó la batalla entre las dos manadas. Los guerreros de Ravencrest, ya en forma de lobos, avanzaron con precisión y unidad. Sus ataques estaban coordinados, impulsados por las órdenes estratégicas de su alfa. Por otro lado, los guerreros de Monreach luchaban con una desesperación salvaje, sus movimientos alimentados por la ira y el deseo de proteger a su manada. El campo de batalla se convirtió en un caos. Las garras y los colmillos chocaban, y los gruñidos y rugidos se mezclaban con el estruendo del acero. El aire estaba cargado del olor a sudor, sangre y la energía bruta de la lucha. Observaba desde la distancia, con el corazón latiendo con fuerza mientras los guerreros se enzarzaban en su salvaje ballet. Entre la refriega, pude vislumbrar la carnicería. Un guerrero lobo de Ravencrest se abalanzaba sobre un oponente de Monreach. Los dos lobos luchaban ferozmente antes de que uno saliera victorioso. Otra escena mostraba a un guerrero lobo de Monreach esquivando hábilmente el ataque de un Ravencrest, respondiendo con un poderoso golpe que derribó a su enemigo. La batalla era brutal e implacable. Mientras la lucha se recrudecía, mis ojos recorrieron el campo de batalla en busca de Sonia. Ella era a quien tenía que enfrentarme. La mataré, lo juro, lo haré. Entonces, en medio del caos, la vi. Sonia estaba en su forma de loba, con su pelaje gris brillando con un aura oscura. Se movía con una gracia depredadora, la piedra lunar cuarteada incrustada en su pelaje brillando siniestramente. Su poder se podía sentir en todas partes, pero también el mío. En medio de este caos, mi atención se centró implacablemente en Sonia. Mi pelaje, de un blanco brillante con rayas plateadas, brillaba con una luz etérea mientras el poder de la piedra lunar fluía a través de mí. Era más fuerte, más rápido y más resistente que nunca. Menos mal que has venido tú, dijo burlándose de mí. He venido a acabar contigo. Maldito. Sonia y yo nos rodeamos, con los ojos clavados en el odio mutuo. Con cada paso, la tierra parecía temblar bajo nuestros pies. Ella se abalanzó sobre mí, con las mandíbulas cerradas con intensidad salvaje. Yo recibí su ataque de frente, y nuestros cuerpos chocaron con una fuerza que envió ondas de choque a través del suelo. El ruido era ensordecedor, un rugido atronador que se mezclaba con los gritos de los guerreros, que luchaban a nuestro alrededor. Nuestra batalla fue violenta, pero no me importaba. Ya no la veía como mi familia, mi hermana. A mis ojos, era la persona que le había susurrado a mi hijo. Las garras de Sonia me arañaron los costados, dejándome profundas y dolorosas heridas. Respondí con un feroz zarpazo, mis garras rasgándole el pelaje y haciéndole sangre. El aire estaba cargado con el olor de la sangre derramada y el acre olor del sudor. El pelaje gris de Sonia pronto se empapó de sangre, y su postura, antes orgullosa, se tambaleó bajo el implacable ataque. Aproveché mi ventaja, hincando los dientes en su hombro y obligándola a caer al suelo.
Joder, gruñó y se retorció debajo de mí, con los dientes a pocos centímetros de mi cara mientras luchaba por liberarse. Mi peso y la fuerza de mi ataque la mantuvieron inmovilizada, pero su determinación era tan feroz como la mía. Con un empujón poderoso, logré poner la boca arriba. Mi enorme pata presionaba con fuerza contra su garganta, manteniéndola inmovilizada. Sonia respiraba entre jadeos entrecortados mientras me miraba con ojos desafiantes. La batalla a nuestro alrededor parecía difuminarse en el fondo mientras yo me concentraba únicamente en ella. ¿Qué tiene de bueno el poder?, le pregunté con un gruñido gutural que me vibraba en el pecho. ¿Qué era tan importante como para matar a mi hijo? ¿Qué era tan importante como para quitarle la vida a Dustin? Los ojos de Sonia brillaron con una furia fría y sin remordimientos. ¿Te crees justo? ¿Crees que esto es por Dustin? El poder es lo único que importa. ¿Me oyes?, me respondió como si se hubiera vuelto loca. Presioné mi pata con más fuerza, con todo el peso de mi rabia y mi dolor detrás de la presión. Los forcejeos de Sonia se hicieron más débiles a medida que su respiración se volvía entrecortada y desesperada. ¿Estás jodidamente enfadada por eso? Me importa una mierda. Sí, lo maté. Me aseguré de que Alpha Craig ignorara su enfermedad, de que pensara que Dustin estaba fingiendo. ¿Para qué hice todo esto? Por la piedra lunar. Así que dámela antes de que pierdas a más de los que aprecias. Sus ojos brillaron con oscura satisfacción, incluso cuando sus fuerzas flaqueaban. Las palabras de Sonia eran escalofriantes. Ni siquiera se inmutó. Su voz se mantuvo firme incluso mientras yacía derrotada debajo de mí. Alpha Craig nunca se preocupó por Dustin. Solo era un peón en mi juego, y me aseguré de que hiciera su papel a la perfección. Me provocó aún más, con los ojos brillantes y riendo con burla. Está loca. No podía seguir pensando con claridad. Te mataré aunque sea mi muerte. Sonia, le dije con voz fría e inflexible. Estaba a punto de acabar con la vida de Sonia cuando apareció Alpha Craig. Su presencia lo invadió todo. Sus ojos ardían de furia, una tormenta de rabia e incredulidad. La visión de Sonia y yo enzarzados en combate. Los restos de los poderes de la piedra lunar esparcidos por todas partes. No hizo más que avivar aún más su ira. Los ojos de Craig se fijaron en Sonia, que luchaba por levantarse, con su forma de loba maltrecha y sangrando. Su rostro se retorció con una mezcla de conmoción y rabia incontrolable. Rugió por encima de la batalla, con una voz gutural y gruñona. ¿Qué coño acabas de decir? Sonia, ¿has matado a mi hijo? Las palabras resonaron como un trueno y la mirada de Sonia vaciló bajo el peso de su ira. Todo el comportamiento de Craig era una tempestad de furia. ¿Has matado a Dustin?, preguntó con la voz quebrada por la emoción. ¿Cómo te has atrevido? ¿Cómo te has atrevido? Joder, Sonia, a pesar de su estado de debilidad, logró esbozar una sonrisa desafiante. ¿Qué? ¿Ahora te importaba ese niño? Tú me elegiste a mí cada vez. Alfa. El rostro de Craig se tiñó de un tono carmesí mientras se acercaba a Sonia, con la respiración entrecortada y agitada. Zorra traidora, rugió. Mataste a mi hijo, lo envenenaste, lo manipulaste todo para conseguir lo que querías. ¿Y crees que puedes salirte con la tuya? Su rabia era palpable, con las manos apretadas en puños a los lados. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, continuó Craig, con la voz temblorosa por la furia. Dustin era mi hijo. Joder. ¿Y tú, Sonia? No eres más que una puta asesina y manipuladora. El enfrentamiento fue brutal, un choque crudo y emocional de dolor y rabia. Sonia, visiblemente nerviosa, intentó mantener la compostura, pero la ira de Craig era imparable. Vas a pagar por esto, escupió Craig, con los ojos ardientes y prometiendo venganza. Pudrirás en el abismo de Bargulf por lo que has hecho. Sufrirás por cada pedazo de dolor que has causado. Al oír eso, la sonrisa de Sonia se desvaneció, al darse cuenta de la gravedad de su situación. No, Craig, no puedes. Pero la ira de Craig era insaciable. Gritó a los guardias lobos, y su voz resonó en todo el campo de batalla. Quítala de mi vista, arrojadla al abismo, donde pertenece, que se pudra por lo que ha hecho. Mientras los lobos guardias arrastraban a Sonia, ella luchaba en vano, y sus palabras desafiantes se convirtieron en súplicas desesperadas. Pero la furia de Craig era implacable. ¿Crees que esto ha terminado?, le gritó. Pagarás por cada gramo de dolor que has causado. Sonia, hasta el último gramo. Volviendo su atención hacia mí, la ira del alfa no disminuyó, pero sus ojos mostraban una súplica desesperada. Kristen, me equivoqué. Debería haberlo visto antes. Por favor, perdóname. Cometí errores, pero nunca quise que nada de esto sucediera. La disculpa, aunque sincera, se perdió en el mar de mi dolor y mi ira. Lo miré con una mirada fría e implacable. El perdón no es tan fácil. Alfa, no después de todo lo que ha pasado, no cuando mi hijo ya ha muerto. Sin embargo, el Alpha Spencer, que había estado esperando el momento adecuado, dio un paso adelante, con el rostro decidido y sombrío. Esto se acaba ahora, dijo con voz firme e intransigente.
sin más vacilaciones. Spencer asestó el golpe final, asegurándose de que Craig nunca volvería a ver la luz del día. Ni siquiera me inmuté, ni una pizca de remordimiento entró en mi corazón. Después de saber que había matado a la compañera de Alpha Spencer, sabía que su pecado pronto lo alcanzaría. Habían pasado meses desde el derramamiento de sangre, que cambió nuestras vidas. Alpha Spencer había sido aclamado como el alfa de las manadas Monrich y Ravencrest. Los ojos de Spencer se encontraron con los míos con una intensidad que lo decía todo. Cuando tomó mi mano, su tacto fue tierno y electrizante a la vez. Sentí una oleada de emoción al contacto. En los últimos meses, habíamos estado trabajando juntos. Al principio, todo era por venganza, pero ahora, incluso una simple mirada era suficiente para que mi corazón se acelerara, e incluso mi lobo saltaba de alegría por estar cerca de él. Kristen, me susurró al oído, provocándome un escalofrío que me recorrió la espalda. Tragué saliva con dificultad. ¿Estás lista?, me preguntó, sonriendo al ver cómo se me enrojecían las mejillas. Puse los ojos en blanco y me reí. Guíame, mi Alfa, murmuré y le cogí de la mano.